hablando en Colombia de un nuevo reversazo de la Fiscalía por asuntos de procedimiento. Hablamos de la imputación de cargos que había sido solicitada el pasado 14 de enero. Iba a realizarse el próximo 11 de febrero contra el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, por presuntas omisiones en el refuerzo del esquema de seguridad del asesinado candidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay. La Fiscalía al final dice, mire, había aquí un equipo especializado, un grupo de tareas especiales que es el que debe hacer todo tipo de investigaciones en este caso, y para evitar que a futuro se caiga la imputación, hemos decidido traer lo que había avanzado la fiscal 295 y evaluar nuevamente si hay o no méritos para esta imputación de cargos. Señor director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, buenos días. Buenos días, Ricardo. Un placer estar con usted, con la mesa y con sus oyentes. ¿Por qué dice usted que esta imputación de cargos, que repetimos fue retirada anoche por la fiscal 295, tiene motivaciones o tiene un trasfondo político? Bueno, primero que todo, pues hay digamos, el antecedente es que yo estoy sorprendido por la forma en que se toma la decisión y la forma en que me entero. Yo me entero por los medios de comunicación, por ustedes, de esta decisión de la Fiscalía 295. Y la sorpresa mía se basa en que nosotros le hemos entregado a la Fiscalía todos los archivos de las carpetas que contienen la información sobre la protección del doctor Miguel Uribe durante los años en que estuvo protegido por la Unidad Nacional de Protección. Entregamos todo esto, lo que tiene que ver con vehículos, con sus GPS, con el personal, y con todas las solicitudes y correspondencia que hay de un lado y otro. Estábamos pendientes pues para que me llamaran para que la Fiscalía conociera mi versión de lo ocurrido y de la forma en que nosotros podemos responder por la seguridad del doctor Miguel Uribe, que como es nuestro criterio, se hizo de la manera como ordenan los manuales, el decreto 1066 y todo lo ¿A usted lo citó a interrogatorio en algún momento o a rendir versión la fiscal 295 en el marco de este proceso? No, nunca me citó personalmente a nada. Sí. Entonces esa es la sorpresa. Entonces, ¿por qué resulta esto? Y dices un poco como incompleto, es decir, uno nota que ha habido como una cosa rara ahí. Y de ahí, entonces yo digo, pues aquí puede ocurrir alguna de dos situaciones. Una, pues primero, ambas están, digamos, inmersas en lo que yo considero podría ser la razón de esas decisiones, que haya algún trasfondo político. Trasfondo político porque desde el comienzo el señor Víctor Mosquera, que es un caracterizado abogado que ha estado al servicio de las personas que atacan al gobierno por su posición política y que son de la oposición. No voy a nombrar a los clientes del doctor Víctor Mosquera. Entonces él pues, comienza a hacer ya, digamos, casi que señalamientos como si yo fuera, digamos, el responsable. Y también al presidente de la República. Entonces, eso es la responsabilidad y los culpables de esta situación. El presidente de la República, fundamentalmente, porque polarizó, porque ordenó, es decir, por omisión y por acción. Pero, y ha suscrito también por omisión. Claro. Eso en cuanto al presidente. Claro. Pero también... Concentremos en ese punto, doctor Augusto, perdóneme porque ya le voy a preguntar por lo otro, y es la nueva pelea que veo aquí con el ministro de Justicia. Pero sobre esto, doctor Augusto, el abogado Víctor Mosquera, que sí es cierto que ha defendido a figuras del uribismo, pero también ha defendido a otras personas. Digamos que no necesariamente es un abogado que solamente esté defendiendo o sea afín al uribismo. Él radicó ante la Fiscalía un documento que demostraba que en 23 oportunidades Miguel Uribe Turbay, directa o indirectamente, había solicitado el refuerzo de su esquema de seguridad y nunca se lo reforzaron. Ese no es un elemento suficiente para tener dudas sobre si eventualmente sí hubo desprotección de Miguel Uribe Turbay. Sí, pero lo que pasa es que el señalamiento que hace es falso.
O sea, arranca porque la es falso. falsedad. Es falso porque no hay, de los 23 que dice que hay, no hay ni uno solo. Porque revisados todos los archivos, toda la correspondencia, las distintas oficinas por las cuales llegan este tipo, digamos, de quejas o de solicitudes, no hay ninguna. Y no podía haber ninguna, pues por razones obvias, es que la Unidad Nacional de Protección no es la encargada de hacer la evaluación del riesgo de los congresistas y de otros funcionarios. Los congresistas doctor Augusto, los atiende, escúchame, sí, Ricardo, sí, termino la... Sí, señor. A los congresistas los atiende la Policía Nacional y allá en el Congreso están las oficinas de la policía, de enlace y todo lo demás. Hay unas, digamos, tiene una muy buena representación de la policía. Ellos llevan allá, cuando encuentran que hay un hecho sobreviniente, una amenaza o algo raro, lo llevan allá. Cuando van a solicitar que se les refuerce las medidas, también lo llevan allá. Y la policía hace un análisis de ese riesgo y luego nos remite a la Unidad Nacional de Protección. Entonces, esa es la situación. Entonces, no podía ser. O sea, él arranca mintiendo. Pero fíjese, doctor Augusto, y yo quisiera que usted, pues, con absoluta claridad nos dijera si los documentos, porque yo no hablo de 23 oportunidades, pero sí hablo de 6 cartas que tengo en mi poder, que tuve en mi poder enviadas, ya sea por Miguel Uribe o por la gente de su esquema de seguridad a la Unidad Nacional de Protección pidiendo el refuerzo de su esquema de seguridad. ¿Eso nunca ocurrió? ¿Eso nunca llegó a la UNP? Refuerzo nunca solicitó refuerzos. En alguna oportunidad solicitó, por ejemplo, apoyos. Oiga, voy a viajar a tal ciudad, algo digamos que normalmente no hacía, porque él estaba, digamos, la situación de su esquema era Bogotá. En alguna oportunidad que iba a viajar o algo, de pronto solicitaba algún apoyo en la ciudad donde iba a ir. Entonces, es decir, pedirle a la ONP que si tenía vehículos disponibles en otra ciudad donde se le ocurriera ir, entonces que le pudieran dar un apoyo, pero la ONP no tiene una cantidad de vehículos que se pueda llamar, digamos, que sobren. No los hay. Claro. Entonces, ese servicio no. Y de otro lado, hay un convenio entre el Congreso y la ONP. La ONP le ofreció en ese convenio al Congreso que podría incluir en el servicio los apoyos en las ciudades. Y el Congreso, por razones de economía, decidió no tomar ese servicio. Entonces nosotros no teníamos esa disponibilidad y no la hay porque no hay vehículos. Es decir, todo el mundo sabe que vehículos blindados no hemos podido conseguir y que las licitaciones han salido desiertas para su contratación. Entonces, sí, doctor pues esa era la pero situación. Eso que usted nos está diciendo significa entonces que el esquema de seguridad de Miguel Uribe era responsabilidad exclusiva de la policía. No, exclusiva no. Compartida con nosotros, pero el coordinador, el jefe del esquema, era un suboficial de la policía. Y esas solicitudes de reforzar el esquema, tareas. pero esas solicitudes de reforzar el esquema, ¿usted sabe si llegaron a la policía, ya que usted dice que no llegaron a la UNP? Pues yo no puedo asegurarlo. Yo tengo entendido que no, pero no puedo asegurarlo, porque no conozco digamos, la información que la policía le ha suministrado al proceso, y no sé exactamente, pero a la Unidad Nacional de Protección no llegó nunca ninguna solicitud de reforzamiento de medidas. Lo digo con toda claridad y certeza. Y también puedo decir con toda claridad y certeza que nosotros elevamos una consulta a la Fiscalía a ver si había el doctor Miguel Uribe realizado alguna denuncia por alguna amenaza o sobre algún hecho que hubiera detectado. Y el informe que nos da y nos certifica la Fiscalía es que nunca hizo ninguna denuncia por amenazas. Sí, director, estoy un poco confuso porque usted dice que se enteró por los medios de comunicación de la imputación y bueno, luego el reversazo. Pero usted nunca fue llamado por la Fiscalía a ninguna diligencia. No, la Fiscalía, el CTI,
Pero lo que pasa es que aquí crearon un cuerpo especial, como lo dijo uno de los periodistas que me excusa, pero no lo distingo. Sí, crearon un cuerpo, un cuerpo de tareas especiales para este caso. Y entonces uno no sabe si en ese cuerpo de tareas de la Fiscalía había gente del CTI, pero aparentemente había también como 2 fiscales, porque ahora veo que hay otra fiscal, digamos que como que conoce el caso. No tengo certeza, aquí hay una confusión. Y a nosotros sí nos visitó el CTI, a la entidad, ¿ya? Sí. Entonces inicialmente llegaron a buscar la información, se les dijo que debía haber una orden y asumir la responsabilidad de la reserva. Entonces ellos tuvieron que ir a la Fiscalía, regresar, traer el documento, y una vez lo trajeron se les entregó todos los documentos. Y además que fue bastante voluminoso, porque pues aquí hay bastante información. Pero entonces, director, si hubo estas diligencias del CTI y de la Fiscalía, ¿por qué usted pensó en el ministro de Justicia encargado, el doctor Hidárraga? ¿Por qué dijo, aquí hay algo oscuro detrás mío? Ajá. Escúchame, qué pena, es que aquí me interrumpieron. Tranquilo. Le preguntaba. Esa es la segunda parte de la historia, la historia del ministro. Si hubo diligencias, ¿por qué pensó usted que detrás estaba el ministro de Justicia encargado, el doctor Hidárraga? Pues el doctor Hidárraga, sí, él es el jefe de transparencia de la Presidencia de la República, y él tiene pues algunas investigaciones sobre diferentes denuncias que ponen ciudadanos, y no sé, en su misionalidad. Ese es, digamos, el cargo oficial de él, y ahorita es encargado de justicia. Sí. ¿Pero qué tiene que ver eso con usted? Y con el caso, y con la pues, imputación. Y con el caso. Pues que él, el doctor Hidárraga, ha señalado a otros medios, yo no sé si a Blue Radio, pero a otros medios, que está siendo víctima de una persecución y que sus comunicaciones están siendo chuzadas, y habla de Pegasus y otras cosas que yo no conozco. No conozco nada ni de la existencia de Pegasus, no la puedo certificar, y no conozco de las investigaciones que él esté realizando sobre el Ministerio de Defensa y otras personas relacionadas con ese ministerio. Yo no conozco absolutamente nada de eso, pero ni idea, pues, de lo que sabe, pero sí sé por ahora por los medios que está haciendo una investigación. Él dice que a raíz de esas investigaciones, el ministro de la Defensa lo está chuzando, y dice que yo hago parte, digamos, de la conspiración contra él para chuzarlo. De lo cual, pues, me toca decirle, no es cierto, pero es absolutamente falso. Y digo, sí hay una situación, es que yo tengo grabaciones, dice él, donde Augusto Rodríguez habla mal de mí. Pues yo le digo con sinceridad, ¿sí? Yo hablo bien de las personas cuando sé que hacen las cosas andan bien, pero cuando no andan bien, a mi modo de ver, pues yo sencillamente digo, si tiene que ver alguna cosa que yo estoy haciendo relacionada con la seguridad del presidente, yo se la pongo en conocimiento, y conozco cosas del señor Hidárraga que me hacen pensar que no están en la línea correcta, en la línea ética correcta, y por lo tanto se las hago saber al presidente. Eso se lo digo aquí. Si él me aborda para preguntarme, se lo vuelvo a decir. Entonces, él tiene, pues la esposa de él, sabemos que tiene un alto cargo en el área jurídica de la Fiscalía, y entonces la segunda opción que yo llego a pensar es que de pronto él haya hecho algún movimiento, de pronto, es decir, no lo puedo afirmar plenamente, pero es decir, buscando por qué se está dando esta situación de en que a mí no me están escuchando y sí me mandan, me dictan una imputación. No me han escuchado jurídicamente. A ver si entiendo su teoría, doctor Augusto. Esta teoría, esta hipótesis, segunda hipótesis en torno a su caso, indicaría que por cuenta de que usted sabe de posibles irregularidades cometidas por Andrés Hidárraga, él, a través de su esposa en la Fiscalía, habría coaccionado o habría facilitado, mejor quitemos la palabra coacción, el trabajo de una fiscal para que le imputara cargos a usted como retaliación por eso.
Yo lo veo como una posibilidad, no lo digo con la certeza, es que eso es lo que pasó, no. Estoy tratando de hacer el análisis por qué se da una situación como la que me está ocurriendo, que me van a imputar una cosa tan grave sin haberme escuchado. Entonces digo, algo raro está pasando. Pero pues, es sencillamente una de las hipótesis que tengo. Sí, pero director, yo, pues básicamente lo que pasa aquí es que el doctor Hidárraga dice que el ministro de Defensa, el doctor Benedetti dice que no sé quién, ¿qué está pasando adentro? Es decir, ¿por qué los funcionarios del gobierno Petro yo digo una se cosa, acusan todos de actos desleales y de chuzadas y de cosas de esas? Sí. Eso tiene mucho que ver, sí, en que funcionarios han tomado algunos funcionarios han tomado como la costumbre de actuar y de hacer cosas. Y muchas veces dicen, es que esto está autorizado por el presidente, voy a exigir tal cosa por orden del presidente, y el presidente muchísimas veces no sabe que eso está ocurriendo y entonces se genera esa situación. Hay cosas que, por eso yo lo hago. Yo estoy en una situación, yo tengo que defender y cuidar proteger al presidente de la República. Si en el desarrollo de lo que estoy haciendo me entero de una información, pues se la entrego. ¿Sí? Él se enteraría seguramente de eso y entonces me puso denuncia en la fiscalía. Ya, entonces dijo que me había denunciado, que ya la fiscalía se iba a encargar de resolver, pero dice que yo lo chusé. Pues jamás pasó por mi cabeza hacerle escuchas o grabaciones a personas. Eso no lo hago yo. Sí, doctor Augusto. Y menos en la posición que estoy como el encargado de la protección de personas de la oposición, de afines al gobierno, de la prensa, líderes sociales, es decir, jueces, magistrados. Yo tengo que ser impoluto. Doctor Augusto, esto está muy interesante porque usted nos está contando unos detalles que no se sabían sobre lo que está pasando adentro en el gobierno, pero yo me devuelvo un poquito antes de seguir con esa línea de lo que está pasando en el círculo cercano al presidente. ¿Usted tiene algún indicio de que la fiscal 295 es cercana a la esposa del ministro de Justicia o al ministro de Justicia? No, ninguna. Ningún elemento. Ningún indicio, no. Ok, no. Bueno. Sigo con el tema de las peleas internas. Usted hace una afirmación muy seria, muy grave, sobre posibles faltas a la ética de Andrés Hidárraga, ministro de Justicia y jefe de la Oficina de Transparencia de la Presidencia. ¿A qué se refiere? ¿Usted se refiere al caso gestión de riesgo o se refiere, le pregunto, a posibles irregularidades en el manejo de bienes de la SAE? ¿A qué se refiere específicamente? Bueno, digamos que no quiero ahondar en esto porque ya implica, yo no tengo plenas pruebas, pero tengo algunos elementos que digamos, algunas presiones que en la SAE ha hecho presiones. Ya, solamente puedo decir, ha hecho presiones a la SAE, ¿sí? Y considero que sería muy bueno que se investigara su gestión frente al INPEC. Y bueno, por lo pronto dejemos ahí. Hay otros elementos. ¿Y usted ha denunciado eso ante la justicia, ante la fiscalía? Yo no puedo denunciar porque no tengo las plenas pruebas, pero tengo los elementos que yo le digo al presidente, mire, indague esto porque eso puede ser. Y los elementos él los conoce. El señor Hidárraga los conoce, por eso se preocupa. Y entonces va a decir que es que yo lo chuzo. No, señor, yo no lo chuzo. Yo no chuzaba a nadie. Mire, Pegasus sigue siendo usado por el gobierno actualmente, doctor Rodríguez. Yo no lo puedo afirmar, no creo que eso esté. Sí, el presidente de la República ha dado una orden perentoria muy estricta a la Dirección de Inteligencia, tengo entendido, y a todos los organismos de inteligencia del Estado, de no chuzar ni a la oposición ni a los ciudadanos. De esa práctica fue víctima el presidente. ¿Sí? Y nosotros, y toda digamos, el suscrito también fue víctima de esa práctica cuando trabajé en el Congreso de la República con el señor presidente. Entonces nos mantenían chuzados. ¿Sí? Finalmente se supo, se conoció y tuvimos en las órdenes de trabajo en nuestras manos y supimos que eso estaba ocurriendo.
y entonces hicimos un debate en el Congreso de la República para denunciarlo. Con el presidente de la República yo ayudé, digamos, a documentar ese debate. Y la práctica del presidente es totalmente contraria a las chuzadas, ¿ya? Entonces yo ni contratamos y menos digamos, el presidente ha dado la orden de que los derechos de los ciudadanos hay que respetarlos. Pero digamos, Andrés Zidárraga, ministro de Justicia, dice que tiene elementos, incluso dictámenes forenses que demuestran que sí habría sido víctima de esos seguimientos, de esas chuzadas. Sí, tengo entendido que él dijo que había contratado a algún perito. Sí, un perito forense, así es. Eso, bueno, eso. Sí, pero yo no soy experto en eso. Sí. Yo estuve mirando por ahí un documento que publicó un medio y bueno, no lo entendí. Me pareció muy escueto, no entendía nada, yo no lo entendí. Sí, es muy escueto. Para entender, doctor Augusto Rodríguez, los bandos, si me permite la expresión, adentro del gobierno, si yo los pudiera ubicar, en una esquina estarían el ministro de Justicia, Andrés Zidárraga, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, y en otra esquina podría ubicar a Augusto Rodríguez, director de la UNP, y al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en esta coyuntura. Pues no, yo no puedo garantizar cómo se ha alineado el doctor Zidárraga. Yo sé, digamos, de otras conversaciones pero no sé si tendrá alguna alianza con el doctor Benedetti. Yo no me intereso en saber qué es lo que está haciendo. El doctor Zidárraga tiene que cumplir su misionalidad y mis deseos son porque logre descubrir cosas que tienen que ver con la corrupción para que pueda cumplir con su mandato de transparencia, que es su cargo oficial. Sí, y en lo que tiene que ver conmigo, hago mucha claridad. Yo no conozco las investigaciones que está haciendo el señor Zidárraga sobre el ministro de Defensa y de qué se le señale. No puedo, es decir, no meto las manos al fuego por nadie, pero pues yo tampoco tengo, digamos, cosas para acusarlo o para decir que él es responsable. Que lleve adelante su investigación. Yo no me alineo con nadie en esto. Absolutamente con nadie. Me alineo con el presidente, por eso le hablo, ¿ya? Por eso le hablo. Sí. Pero con nadie. Yo, es decir, quiero que en eso seamos muy claros. Sí. No sé cómo, si de pronto las investigaciones del doctor Zidárraga lo lleven a algún punto. De eso no tengo ni idea. Es decir, que pero usted no descartaría que eventualmente tenga razón en cuanto al uso de Pegasus. Pues yo no lo descarto, porque él, pues yo me imagino que tiene su trabajo técnico bien orientado, bien organizado y que sea conducente a alguna cosa. Si dice una cosa tan grave, debe tener algo, ¿sí? Porque si no sería un irresponsable, ¿sí? Estar señalando a un ministro. ¿Sí? Es como si yo estoy diciendo aquí lo que digo sobre el doctor Zidárraga y no tengo elementos pues esos elementos son los que yo le señalo al señor presidente, que no son, que no dicen, esto es la prueba de que hay un delito. No, son elementos. Sí. Doctor Augusto, bueno. Aquí hay dos temas distintos porque se terminan entremezclando. Comenzamos hablando de la imputación de cargos que retira la Fiscalía en su contra por posibles omisiones en el esquema de protección del asesinado candidato Miguel Uribe Turbay. Y terminamos hablando de las peleas intestinas en el gobierno del presidente Petro. Entonces, para desenredar la madeja, doctor Augusto, le hago dos preguntas finales. Una sobre estas peleas internas y otra sobre el caso original. Sobre las peleas internas, doctor Augusto, ¿por qué el presidente Petro permite que esto se ventile en público? ¿Por qué el presidente Petro permite que estemos ante este espectáculo que yo le digo no es agradable porque muestra un gobierno dividido en torno a situaciones como esta? Yo algo traté como de decir en la pregunta anterior. El presidente de la República confía en su equipo. Sin embargo, hay funcionarios que lo engañan o le dicen algunas cosas que no son exactamente, están ligadas exactamente a la verdad,
o le demoran decisiones, o le retienen algunas, ¿sí? Es decir, hay algunas cosillas allí. Por eso es que a veces ha habido tanto cambio en el DAP. Por ejemplo, uno dice, sí, hay cosillas, ¿ya? Este tipo de cosas son las que generan el presidente. Angie Rodríguez, perdóneme porque usted me da ahí un dato. Salió por dudas que tiene el presidente frente a algún asunto vinculado con transparencia, eventualmente con manejo de algunos asuntos relacionados con la DIAN. Yo no me voy a referir al tema de la doctora Angie, ¿sí? No lo conozco exactamente. Sé que había unas situaciones allí como de molestias, y digamos que el presidente no está plenamente satisfecho, y que había de pronto también algún tipo de tensión que podría, digamos, desde una posición tan cercana al presidente como la que es tener la oficina al lado de la del mismo presidente, pues de pronto tomar la decisión. Pero, digamos, habría que, neutralizar esa tensión, y tomó decisiones en su sabiduría. Digamos, eso Entonces, esos comportamientos de algunos funcionarios, no todos en el gobierno, la gran mayoría de los funcionarios son leales y están trabajando de la manera correcta por sacar adelante el proyecto en el tiempo que nos queda. Pero hay comportamientos extraños, por decirlo de alguna manera. Sí, que las autoridades al final tendrían que definir, la Fiscalía, la Procuraduría. Lo curioso en todo esto, doctor Augusto, es que el presidente Petro termina rotando de cargo a las personas sobre las que hay algún tipo de duda sobre sus actuaciones, y no conocemos que haya efectivamente unas denuncias ante la justicia. Y ahora sí le hago la última pregunta, doctor Augusto Rodríguez, sobre el origen de esta entrevista. La imputación que retiró la Fiscalía anoche en su contra por presuntas omisiones en reforzar el esquema de protección de Miguel Uribe Turbay, que fue asesinado, como todos lamentablemente recordamos. Doctor Augusto, tengo en mi poder un documento de 20 páginas donde efectivamente el senador Miguel Uribe Turbay les solicita a ustedes que le garanticen esquemas de protección y vehículos en diferentes ciudades y municipios del país. ¿Eso se garantizó en su momento? Yo ya te había dado una explicación sobre eso. La protección de los congresistas está dada por un convenio entre una entidad del Estado, que es el Congreso de la República, y otra que es la Unidad Nacional de Protección. Es un convenio interadministrativo, y además es bastante costoso. En ese convenio, para la protección de los congresistas, la Unidad Nacional de Protección le presenta un portafolio a el Congreso, y el Congreso escoge los servicios que quiere para la seguridad. Pero usted, por ejemplo, los oficios se los enviaron a la UNP. Miguel Uribe Turbay, porque además los firma él, se los envía a la UNP, no se los envía al Congreso ni a la División de Protección de la Policía, se los envió a la UNP. Es decir, el oficio para el convenio, para modificar el convenio, tendría que hacerlo es a través de la área administrativa del Congreso. El área administrativa del Congreso es la que paga los servicios, ¿ya? Entonces él habría podido hacer con ellos, decir, mire, por favor modifiquen este punto y permitan que la Unidad Nacional de Protección busque vehículos, porque no tiene vehículos, disponibles en las ciudades, ¿sí? Lo habría podido hacer así, pero no lo hizo a la UNP. La UNP, digamos, no tiene convenio con cada uno de los parlamentarios, sino es a través del área administrativa. Entonces eso ha debido hacerlo allá para, por ejemplo, una modificación del convenio. El Congreso de la República, por razones de presupuesto, y no quiso, como invertirle más allá de ellos tienen que pagar los 2 vehículos, el arriendo, y nosotros ponemos las personas de protección. Pagamos todo lo relacionado con eso. Inclusive nosotros duplicamos el número de escoltas, porque cuando yo llegué a la entidad eran mucho menos por cada
parlamentarios. Nosotros y de recursos de la UNP, y nosotros duplicamos el número de escoltas para cada congreso. Doctor Augusto, ¿ustedes corrieron traslado de estos documentos, de estas cartas que radicó Miguel Uribe Turbay a la División de Protección de la Policía en el Congreso? Pues lo que pasa es que la solicitud, tengo entendido, porque no la estoy viendo, tengo entendido que la solicitud es relacionada con la disponibilidad de vehículos para la protección del cuando llegue, es decir, apoyos, eso es lo que se llama corrientemente los apoyos. Como te digo, fue desdeñada por el área administrativa del Congreso y no lo contrató, entonces eso debería ser más bien enviado al Congreso para modificarlo. Claro, por eso, pero digamos, más allá del fondo, si a usted le llega una carta que usted dice, yo no soy el responsable de tramitar esos apoyos en seguridad, ¿ustedes en ese entendido se la remitieron al Congreso, a la División de Protección de la Policía para que ellos resolvieran? ¿O eso nunca se hizo? Yo no la tengo presente, no, Sí. es decir, esa carta en particular de la que me Pues es que la tengo presente. tengo 20 cartas de Miguel Uribe Turbay dirigidas a la Unidad Nacional de Protección. Pero fíjate, Solicitud de autorización de desplazamiento y apoyo. Entonces usted me dice, eso bueno. no dependía de nosotros, sino de la policía. Y entonces, Claro. por eso le pregunto, si a ustedes no les correspondía, ¿ustedes le remitieron a quien le corresponde esa seguridad el documento para que ellos eventualmente tomaran medidas? ¿O ustedes no hicieron remisión de los documentos? Mire, ahí empezamos a aclarar alguna cosa, que sí está equivocado el doctor Víctor Mosquera al decir que había solicitudes de reforzamiento del esquema, ¿sí? Lo que veo o lo que estoy entendiendo es que lo que había era solicitudes de apoyos para los viajes que hiciera, ¿sí? Esas solicitudes de apoyo que todos los parlamentarios eventualmente dicen, voy a hacer, inclusive otros funcionarios, cuando hay alguna disponibilidad, pues la UNP hace el esfuerzo y si hay vehículos en la ciudad donde va, pues los apoya o con personal, pero fundamentalmente lo hace la policía. La policía, digamos, en esto ya tiene más disponibilidad de personal y todo en las ciudades que nosotros, entonces normalmente lo hacen. Eso deben hacerlo a través de la policía. Yo tendría que mirar si esos 20 y pico se le dieron traslado a la policía, se respondieron directamente o se mandaron al área administrativa para decirle al Congreso de la República que se tomara la decisión de revisar el servicio que ofreció la UNP y que el Congreso no tomó. Claro. Doctor Rodríguez, una última pregunta. ¿El hecho de que Miguel Uribe Turbay fuera candidato presidencial no le concedía una responsabilidad especial y distinta a la UNP en cuanto a su protección? Porque él no solamente era senador, él era precandidato presidencial. Bueno, entonces aquí hay que hacer una precisión. Él no era candidato, era precandidato. Y la palabra precandidato no existe en el lenguaje, digamos, electoral. Lo que tiene que ver con resoluciones y todo el tema de lo que se maneja en el campo del lenguaje electoral. Y en la protección tampoco. Para la Unidad Nacional de Protección existe en los decretos la calidad de candidatos. Todos sabemos que los candidatos son las personas que actúan durante las campañas buscando ser elegidos. Y las campañas duran 3 meses, o sea, en los 3 meses cercanos al evento electoral, a las elecciones, son las campañas. De tal manera que el Estado ha creado un cuerpo que se llama CORMPE, que el CORPE es el cuerpo que hace protección especial para personas que están en tránsito de ser elegidas o en elecciones o son candidatos, dependiendo del riesgo que tenga, porque se hace un análisis rápido del riesgo.
Eso se viene reuniendo y pues en este momento la UNP, la policía, el ejército y todos los organismos que hacen parte del CORPE están activados y están haciendo la protección, pero no para precandidatos, eso no existía. Eso no existía. El atentado al doctor Miguel Uribe hizo que se cambiara todo y en adelante, a partir de esa situación, el Ministerio del Interior sacó una modificación para el CORPE en la que también de aquí en adelante se van doctor Augusto, a proteger precandidatos. Yo le agradezco mucho la explicación, pero resulta realmente sorprendente que estemos en un tema semántico diciendo que porque es precandidato y no candidato no se podía eventualmente reforzar la protección. Además fue precandidato desde octubre del 2024, Miguel Uribe Turbay, sumándole además el factor de riesgo que tenía, que era tal vez el más encendido opositor público del gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Eso a ustedes no les dijo absolutamente nada de que eventualmente sí había que reforzarle la seguridad a Miguel Uribe Turbay desde la UNP como precandidato presidencial? Probablemente si hubiera estado convocado el CORPE, pero el CORPE no estaba convocado, ¿sí? Porque no existía, eso no existía. El CORPE, y además el CORPE no es UNP, el CORPE es Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, el Ejército, la Policía, la Unidad Nacional de Protección y más entidades nacionales que hacen parte y deciden. Sí, no estaba convocado, porque, como le digo, es que esa figura no existe. Pues obviamente que una persona que tiene, digamos, un liderazgo y que está, digamos, como al frente digamos, del discurso de la oposición, pues tiene unos riesgos. Esos riesgos han debido tramitarse con la policía, es decir, no, pero por favor, Augusto, refuércense. discúlpeme, el señor era precandidato presidencial. Diciendo, Ricardo, pues usted sabe que yo estoy admitiendo que era precandidato, pero por que en el lenguaje electoral no existía esa calidad. Por favor. Entonces no es semántico, porque si fuera semántico solamente pues se resolvería. El problema es que no estaba digamos, en la normatividad, no existía. Entonces no había el CORPE. El CORPE se activa cuando hay campaña. O sea, para los candidatos, en ese momento se activaban para los candidatos, no para los precandidatos. Sí. Hoy en día cambió. Lamentablemente, a raíz de este atentado. Lamentablemente tuvieron que matar a un precandidato presidencial para que el Estado se diera cuenta de que los precandidatos presidenciales sí necesitan una protección especial. Doctor Augusto Rodríguez. Las normas no estaban al día. Hoy en día, el Ministerio del Interior las puso al día. Sí, claro, y me concede usted que tuvieron que matar a un precandidato para que el Estado se diera cuenta de que a los precandidatos hay que protegerlos desde el comienzo. Sí. Doctor Augusto Rodríguez, le agradezco mucho estos minutos con la audiencia de Mañanas Blue. Bueno, Ricardo, con mucho gusto y pues un saludo para todas. 8:41 minutos.